Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy quería hablaros de un tema que ya he tratado de manera separada en muchos de mis vídeos, pero que no había tratado nunca conjuntamente en uno y me ha parecido interesante hacerlo porque sois muchas las personas que os acercáis a mis vídeos ahora, que llegáis nuevos al canal, que a lo mejor no habéis estado desde los primeros y entonces, aunque esto haya parecido de manera tangencial en unos y otros, pues de manera conjunta quizás es cierto que nunca lo hemos tratado y me parece interesante. Como siempre, mi reflexión deseo que sea el punto de partida para la vuestra y para vuestro propio análisis y para que vosotros, pues eso, os invito a vuestra propia reflexión sobre este tema, que en el día de hoy es ¿por qué me siento tonto? Es una cosa muy curiosa porque a lo largo de la vida de todas las personas que yo he conocido con altas capacidades, la pregunta, digamos que hay dos preguntas que planean en algún momento. Una es, ¿soy tonto? Y la otra suele ser, ¿estoy loco? Pero la de soy tonto es una que se repite mucho y se repite mucho a lo largo de nuestra vida. Y yo analizado mucho por qué tenemos esta sensación. Porque claro, por un lado, hablábamos en un vídeo que la inteligencia es algo que no es como la belleza o como la altura, no se ve a simple vista, pero efectivamente es algo que sí se nota. Tú cuando estás con una persona inteligente notas que es inteligente y la persona cuando tiene una inteligencia debería notar que es inteligente. Claro, el grado, es decir, el CI ya no es tan sencillo como decíamos como la altura, porque no es una cuestión que se vea a simple vista, tiene que verse a través de unas pruebas, a través de una serie de cosas, ¿no? Entonces, claro, como la inteligencia no es algo que veamos a simple vista, deberíamos ser nosotros como las personas que convivimos con nosotros mismos, las que tuviéramos claro que somos personas inteligentes, pero esto no siempre ocurre y no siempre ocurre por varios motivos que es los que voy a analizar, pero el primero por el que me gustaría empezar es porque quizás no tenemos un reflejo por parte de los otros de que somos inteligentes. Y ese reflejo de que somos inteligentes, ¿cuál sería? Pues que los demás nos digan qué listo eres, o vaya guay, o jo, vaya bien que haces esto, o vaya bien que se te da. Esto lo hemos analizado en otros vídeos y podría ser por una multitud de motivos, pero casi siempre se aunan en muchas veces una cuestión de quizás recelos o envidias o bueno, no te quiero dar el tanto porque fíjate lo que tú has hecho y yo no lo puedo hacer, o también porque en muchos casos realmente las cosas en las que nosotros somos inteligentes no son cosas que se vean tan a simple vista, porque claro, hay una diferencia entre ser inteligente y ser listo. Entonces, claro, hay muchas veces que quizás para los demás, y sobre todo cuando somos pequeños, puede ocurrir que no hagamos nada que los demás interpreten como de ser inteligente, porque también hay un estereotipo de lo que los demás consideran que es ser inteligente y que se suele asociar en los años de infancia a las notas y los resultados académicos, así que muchas veces y en los años posteriores al éxito social o al éxito económico. Y como ya sabéis, tampoco muchas veces estas dos cosas van asociadas con la inteligencia extrema. Así que claro, ¿qué ocurre? Que nosotros no vemos en los demás ese reflejo de nuestra inteligencia y entonces eso nos puede llevar a pensar que somos tontos. Ese quizás sea uno de los primeros motivos, ¿no? La falta de reconocimiento por parte de los otros, aunque muchas veces también ocurre, como os decía antes, que directamente es que no te quieren decir, oye, tienes razón, o mira lo que se te ha ocurrido, o mira que... No, si acaso ya luego lo copian, ¿no? Como ocurre muchas veces, que dices una cosa, nadie te dice, oye, qué cosa más genial, pero luego ya se ocupan de copiártela. Entonces, esto por un lado. En segundo lugar, ¿qué ocurre? Y esto es algo que yo creo que nos afecta muchísimo cuando somos pequeños, que es el hecho de que nosotros necesitamos una explicación profunda para las cosas. En general, y hablo en general, y esto es algo que siempre me gusta recalcar en los vídeos, es evidente que esta es una reflexión basada en muchas cosas, pero que no tiene que ser igual para todo el mundo, aunque sí que a un gran número de personas las pueda agrupar.
Pero bueno, en general somos personas que hacemos un análisis profundo de las cosas y necesitamos entender las cosas de una manera profunda y que nos sean explicadas bien. Que no sean explicadas bien no es algo que te ocurra en la infancia, es decir, en la infancia te mandan a hacer muchas cosas en el colegio y sobre todo en los primeros años de vida que para ti carecen de sentido. Nadie se molesta en explicártelas, aparentemente no sirven para nada. En algunos casos sí sirven, en muchos casos no, ni van a servir nunca, pero no te lo explican. ¿Por qué? Porque dan por hecho que como eres pequeño no lo vas a entender. Pero curiosamente es que delante tienen a alguien que sí tiene la capacidad de entenderlo y que no solo tiene la capacidad de entenderlo, sino que necesita que se lo expliquen. Entonces, digamos que esta ausencia de según qué explicaciones en la infancia te hace percibirte como diferente porque dices, vamos a ver, ¿por qué yo necesito que me expliquen esto de el triángulo y el cuadrado o de cómo hacer una greca? Y todos los que tengo alrededor parecen no necesitar ningún tipo de explicación y consiguen hacerlo. Entonces es que yo soy tonto. Entonces ahí es cuando yo creo que se empieza a construir esa imagen y ese autoconcepto de soy tonto. O más bien esa falta de sintonía entre el hecho de que tú no te percibes como una persona torpe o tonta y te ves inteligente, pero sin embargo cada vez que te confrontas con según qué cosas dices, uy, soy retrasado, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Porque yo no lo entiendo y los demás sí. Muchas veces cuando vamos creciendo, sobre todo en el colegio, y hablo siempre del colegio porque es el lugar en el que como niños y adolescentes estamos inmersos, entonces, muchas veces según vas creciendo la cosa se complica cuando llegas a una serie de edades en las cuales a lo mejor por una falta de esfuerzo, porque has aprendido muy rápidamente y con mucha facilidad en los primeros años de tu vida, te empiezan a costar las cosas un poco más y entonces en ese empezar esa dificultad te empiezas a sentir perdido y en ese sentirte perdido te empiezas a poner nervioso y empiezas a generar ansiedad y esa misma ansiedad que generas empieza a hacerte sentir disperso, es la que te hace que empieces a tener esta sensación de hoy no entiendo nada, te empiezas a poner nervioso y cada vez te sientes más tonto porque cada vez cometes más errores y puede llevar a ese descarrilamiento del que hablábamos en un vídeo, ¿no? Entonces, esta es otra sensación que se va produciendo y se va incrementando con los años, pero que yo creo que empiezan cuando somos pequeños en esta falta de explicación profunda de las cosas, que es muy curioso porque sin embargo contrasta enormemente con que muchos de nosotros tenemos una capacidad para memorizar enorme, pero además una capacidad innata, que no sé si os ocurre a vosotros, que muchas veces hay que aprender a utilizar porque digamos que es una capacidad de memorizar que va a su rollo, es decir, memoriza sola. A mí me pasaba mucho de pequeña que yo grababa absolutamente todo lo que ocurría, me aprendía las cosas solas, pero era muy diferente cuando yo quería aprenderlas, porque el mecanismo era diferente. El mecanismo que yo tenía que utilizar para aprender algo voluntariamente era diferente del de cuando se me quedaba grabado porque sí. Y entonces ese mecanismo es un mecanismo que también hay que empezar a aprender a utilizar y por eso es muy importante que a los niños con altas capacidades hagan las cosas más rápido, más lento, los acostumbréis desde pequeños a pasar un número, no voy a decir horas cuando son muy pequeños, pero sí un tiempo sentados en una silla haciendo deberes y si ya han terminado los deberes, pues haciendo otra cosa que implique tener voluntariamente que poner en marcha los músculos de, vamos a llamarlos así, los músculos de la memorización, el aprendizaje voluntario, es decir, y también el músculo del esfuerzo. Y vamos a llamarlo así, ¿no? Porque esto es también algo que pasa, que empezamos a no utilizar esas cosas y cuando las queremos utilizar no funcionan, no están engrasadas, sin embargo las de los demás que han tenido que utilizarlas desde mucho tiempo antes funcionan a la perfección. Y eso también es algo que por comparación te empieza a dar sensación de soy tonto, es decir, cómo yo no he conseguido esto y bueno, ya no os quiero contar en los niños que ya han sido identificados como personas con altas capacidades y que tienen un determinado cociente, por ejemplo 140, y empiezan a ver que descarrilan o que no les va bien y entonces empiezan a tener esta falta de sincronía entre cómo es posible que yo tenga 140 y cómo es posible que esté obteniendo estos resultados y que mis pares estén obteniendo resultados mejores que los míos. Y no es por compararme, no es por maldad, no es por envidia, no es por nada, ni es por decir yo soy más brillante, sino por simple pensamiento de
qué es lo que está ocurriendo aquí. Y eso también te genera mucha sensación de soy tonto. En tercer lugar, te genera mucha sensación de soy tonto las personas que, por causa de tener TDA, por causa de ser personas dispersas o personas ensimismadas, personas que nos concentramos mucho en nuestros pensamientos, en nuestras propias cosas, en este universo interior que tenemos tan rico o en nuestra creatividad, se nos pasan las cosas, no nos enteramos. O sea, ¿cómo no lo apuntaste en la agenda? De repente lo miras, lo tenías apuntado y dices, madre mía, horror. O sea, lo tengo apuntado. ¿Ya qué más voy a hacer si está apuntado y no lo he visto? Entonces, claro, eso te produce una sensación de soy subnormal. Y perdón por la palabra, ¿no? Pero es una sensación de decir, vamos a ver, ¿qué me ocurre? Hay muchas veces que pones en marcha mecanismos para estar, no sé si os ha ocurrido, ¿no? Estas cosas de decir, esto me lo voy a apuntar y voy a estar súper atento porque esto no se me puede olvidar, porque, esto, y al final se te olvida y eso bueno, eso te deja sumido en la miseria más absoluta porque dices, madre mía, estoy poniendo todo de mi parte para que esto funcione y no funciona. Entonces, claro, eso genera una sensación muy mala y una sensación por un lado, de falta de control y de miedo, fijaos, ¿no? Es decir, madre mía, no controlo nada, no controlo mi cabeza, ¿qué le ocurre a mi cabeza que funciona sola? Y esa sensación es la que lleva muchas veces a me siento tonto o estoy loco o me pasa algo, o cómo puedo ser tan distraído, tan disperso, o cómo consigo no enfocarme, ¿no? Entonces, este es otro punto que yo creo que es interesante reflexionar sobre él. Otro punto que yo creo que nos lleva a pensar que somos tontos es el hecho de que nosotros en general, y voy a decir en general porque hay personas que son muy enfocadas, en general somos personas, si no desenfocadas, poco prácticas. Y yo esto también lo hemos comentado en sendos vídeos en los que hablábamos de esto. Yo siempre lo he achacado a dos cosas. Por un lado, al hecho de que nosotros tengamos, una vez saciadas las necesidades básicas, vivimos muy en la parte de arriba de la pirámide de Maslow. Entonces es como nosotros tenemos estas necesidades de autorrealización, de crecimiento personal, de aprendizaje, espiritualidad, es decir, es como vivir ahí en esa parte alta, y en esa parte alta pues no está la hipoteca, no está el coche, no está la casa, no está el trabajo bueno, no está el competir, es decir, hay una serie de cosas que no están ahí en esa parte, pero que sin embargo cuando llegamos a un determinado momento de nuestra vida y miramos alrededor, echamos en falta. Porque claro, a quien no le agrada en un momento dado tener una buena casa, o un buen coche, o haber conseguido un buen trabajo en el que se sienta bien, o lo que sea, ¿no? Y entonces de repente ahí cuando miramos alrededor es cuando nos sentimos tontos, porque por comparación decimos, vamos a ver, si yo tenía esta dotación de serie de tanto, me habían dado estas características, y yo qué he hecho con esto, ¿no? Es un poco lo de los talentos, ¿qué he hecho con mis talentos? Entonces esto es algo que yo os invito a todos a objetivaros un poco más, a pensar, lo ponía hace poco en mi Instagram, ¿no? Pensar dónde estás hoy y aceptaros, pero soñaros también. Es decir, proyectaros y soñar esa persona que querríais ser, o esa persona o esas cosas que querríais tener en vuestra vida, y marcaros objetivos para ir lográndolas. Puede que no lo consigáis, es decir, puede que no vayáis a conseguir totalmente eso que querríais, pero desde luego, si empezáis a moveros hacia un objetivo, cuando terminéis no vais a estar en el mismo lugar que empezasteis y vais a estar en un lugar mejor. Entonces, eso es algo a lo que os invito a todos, a ir objetivándoos y establecer pequeños objetivos. Y en el caso de los niños, tenéis que empezar los padres a hacerlo por ellos. Ir estableciéndoles esas pequeñas metas, es decir, que no se queden perdidos en el estoy aprendiendo por aprender, me encanta Egipto porque sí, ponerle a todo una cierta practicidad y un para qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque el aprendizaje por el aprendizaje está muy bien y es maravilloso y te recompensa mucho, pero al final hay un momento en la vida que dices, madre mía, he adquirido 200 millones de saberes. Yo esto me lo dije a mí misma un buen día. Yo me levanté y dije, madre mía, soy una biblioteca de conocimientos de psicología, pero sin embargo no tengo la carrera. Entonces fue ahí cuando dije, no, pues voy a hacer algo al respecto. Porque claro, si no los demás, tú no puedes ir a alguien y decirle, no, mira, es que yo soy un compendio, me sé todos los libros, me los he leído todos, y te dirán, ¿y eso cómo me lo demuestras? Entonces hay que ponerle una practicidad a las cosas.
Y por otro lado, otro de los motivos en este punto en el que os hablo sobre nuestra poca practicidad, también está el problema con nuestra motivación y que se relaciona con esto. Nosotros somos personas enormemente automotivadas. La automotivación tiene una cosa buena, que es que cuando estás motivado consigues un montón de cosas porque estás automotivado, no necesitas que nadie venga detrás con un látigo. Pero ¿qué pasa cuando algo no te motiva? Por ejemplo, yo trabajo en un lugar y trabajo en un lugar de 8 a 3 de la tarde. Me tengo que levantar a las 6:15 de la mañana. Os aseguro que la motivación es entre 0 y -20 y el contenido de mi trabajo me motiva entre 0 y -40. Pero me he tenido que marcar unos objetivos para conseguir que esa parte de mi vida funcione y que esa parte de mi vida me motive para conseguir otras cosas que sí quiero conseguir. Entonces se relaciona un poco esta automotivación con el punto que os decía de los objetivos, ¿no? Entonces estas dos cosas para la reflexión también. Muy importante, como os decía, ¿no? Este analizar el por qué hago las cosas por mí solo y cuando las hago, uy, qué bien, y lo que me motivan y cómo lo consigo, pero de repente cuando me imponen algo desde fuera, cuando es algo que no me agrada, cuando es algo que no me gusta mucho, cuando es esa asignatura que no me gusta, cuando es ese trabajo, entonces le empiezo a poner pegas. Y le empiezo a poner pegas y empiezo a decir... bueno, es que no me gusta, es que pasa esto, y hay partes de todas esas pegas que ponemos que son reales, es decir, hay partes que son ciertas, hay cosas que son verdad, bueno, pues en esas cosas que decimos hay cosas que son auténticas, ¿no? Es decir, no es baladí lo que pensamos, pero a pesar de todo ello, digamos que tenemos que aprender a frustrarnos con ello y a encontrar algo que nos motive externo, ¿no? Que es el caso, como os digo, en este caso de mi trabajo, que yo he tenido que encontrar una motivación externa para tirar de mí. Y esto, claro, es muy importante, pero es muy difícil en personas enormemente automotivadas de manera interna. Digamos que son dos cosas, es decir, la inteligencia tendría que servir para algo y tendríamos que hacer algo con ella, de ahí todo esto que os estoy contando y todas las cosas que he ido contando en el canal, pero sí que también por otro lado tendríamos que dejar de medir la inteligencia como la miden las demás personas, que es a efectos de obtener resultados, que sí que es cierto que si tú tienes algo debería servir para algo, pero no nos hagamos esto a nosotros mismos también y no nos miremos al espejo desde la contemplación de si no tengo tantos premios, si no tengo tantos millones en el banco y si no tengo la misma casa que tiene no sé qué influencer, entonces es que soy imbécil. Es decir, no caigamos nosotros en esta trampa de comparar cosas que no son iguales. La inteligencia sí que debería servir para algo, pero sobre todo os debería servir a vosotros para conseguir cosas vosotros que os hicieran más felices a vosotros y por supuesto también en un cierto momento que sirviera para volcarlo y para hacer más feliz a la humanidad, ¿por qué no, no? Pero digamos que no caigamos en esta cosa que caemos de mirarlo en términos de utilidad. No he conseguido esto, entonces es que no sirve para nada. No he conseguido lo otro, entonces es que soy imbécil. Porque esta es la manera en la que muchas veces nos miden, ¿no? Ah, tu hijo no saca sobresalientes, entonces no era tan inteligente. Ah, tienes 40 años y trabajas de tal cosa. Ah, pero no eres el director de la empresa. Ah, pero no eras tan inteligente. Bueno, ese es el pensamiento de los otros y de muchas personas, pero no caigáis en él. No midáis la inteligencia así, porque la inteligencia está en contestar de otra manera y en decir y en tener otra visión de ti mismo, digamos, más completa y más redonda y no tan sesgada y tan plana. Y por último, otro de los puntos que yo creo que es muy importante sería el pensamiento lateral. Muchas veces nosotros tenemos mucho pensamiento lateral y el pensamiento lateral a veces parece muy tonto. Es decir, me imagino que a vosotros os ha ocurrido muchísimas veces dar a problemas soluciones que aparentemente son tontas o son cosas que estaban a simple vista. Esta cosa que dice todo el mundo de, bueno, vale, sí, eso estaba ahí, pero ¿quién lo ha visto? Yo. Entonces esto es un poco como lo de Newton, es decir, la manzana se había caído muchísimas veces,
Sí, ya sé que alguien me dirá, ay, que no fue exactamente la manzana, pero es una metáfora y nos estamos entendiendo. La metáfora nos dice que la manzana se había caído millones de veces y solamente una persona se sentó, lo miró y a fuerza de ver la misma cosa, dijo, aquí tiene que haber algo, porque esto ocurre siempre y no ocurre siempre de la misma manera, aunque ocurre siempre. ¿Qué está aquí? ¿Qué hay detrás? Y ahí enunció una ley y enunció y llegó a una constante y llegó a unos cálculos. No sé, Einstein contaba una vez que en la teoría de la relatividad se le había ocurrido cuando volvía desde su trabajo como funcionario donde se dedicaba a poner sellos, esto me recuerda un poco al mío, volvía de su trabajo y iba en un autobús y entonces estaba sentado en el autobús y estaba mirando la torre con un reloj y según iba alejándose el autobús de ese reloj, él iba observando, empezó a observar esta cuestión de la distancia, las agujas, el movimiento, el tiempo, y ahí en su cabeza se formó algo que acabó enunciando la teoría de la relatividad. ¿Cuántas personas vamos en autobús todos los días y habremos visto relojes y no enunciamos nada? También es verdad, otras personas relacionamos otras cosas y contamos otras cosas, pero como parecen a veces cosas como muy tontas, muy del sentido común, pues las personas se apropian de ellas y no te dan crédito, no te dicen, ah, pues sí, ah, pues tienes razón o qué inteligente eres, porque parecen cosas muy tontas, pero sí, era muy tonto y estaba ahí, pero tú no lo has visto. Entonces, claro, ese es un problema del pensamiento lateral, que nosotros tenemos una manera de pensar diferente que de cara a los demás puede a veces parecer como muy con perdón de perogrullo, pero no lo es, porque de ese pensamiento es de donde surgieron cosas que estaban ahí, que estaban para ser vistas y que hasta que llegó alguien como Newton o como Einstein, nadie había anunciado y nadie había hecho nada con ello. Entonces, bueno, estas son las razones en global por las que yo pienso que en algún que otro momento de nuestra vida, todos nosotros, las personas con una inteligencia alta, hemos pensado que éramos tontos, muy tontos, y espero que estos puntos os inviten a la reflexión y os inviten también a poner pequeñas banderitas rojas y a decir, oye, pues sí, pues mira, yo estoy haciendo esto. O, como os decía al principio, a llegar a vuestra propia reflexión de por qué en algún momento, si no es este momento de ahora, por qué en este momento de ahora tú que me estás viendo piensas que eres tonto cuando sabes que no lo eres. Y sobre todo tú, y no por distinguir, pero tú que realmente sabes que no lo eres porque te lo han dicho y porque lo tienes por escrito, ¿no? Y sabes exactamente qué cociente tienes y sabiéndolo, estás ahora mismo sentado ahí diciendo soy imbécil o soy tonto. Entonces, te lanzo la pelota, ¿por qué lo crees? Y esta es mi reflexión y ahora llega tú a la tuya. Gracias a todos y hasta el próximo vídeo. Chao.